con la participación del doctor Alfredo Nateras, quien será coordinada su participación por el doctor Jaime Olivera Hernández. El título de la presentación del doctor Alfredo Nateras es Los silencios de la noche, violencias y juventudes. Me corresponde hacer una muy breve semblanza. El doctor Alfredo Nateras es un muy connotado investigador que trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Es reconocido por sus estudios sobre juventud, particularmente con una de las investigaciones más profundas sobre las organizaciones infanto-juveniles en la región norte de Centroamérica, en Honduras, Salvador y Guatemala. Un trabajo con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, de que derivó en un libro titulado Vivo por mi madre, muero por mi barrio. Y también ha derivado una colección de investigaciones sobre el tema de juventud, y de manera más reciente ha venido avanzando en el desarrollo del concepto de juvenicidio, en el cual, forma parte de una plataforma de investigadoras e investigadores que han venido trabajando sobre las condiciones de vulnerabilidad y precarización en los trayectos, expectativas y condiciones de vida de las y los jóvenes en México y en América Latina. Entonces le dejaría la palabra al doctor Jaime Olivera Hernández, quien se hará cargo de la conducción de esta mesa. Gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel Valenzuela. Pues bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Un gusto estar aquí moderando esta mesa, y en la cual también tendré el gusto de hacer comentarios al final de la conferencia del doctor Alfredo Nateras. Así que, el doctor Alfredo Nateras tendrá más o menos una hora para poder comentarnos, darnos su conferencia. Al término de esta haré yo unos breves comentarios y luego lanzaremos ahí un breve espacio de breves para preguntas, ¿no? Así que sin más, pues doctor Alfredo Nateras, adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, tanto a los que están aquí de manera presencial en este aula, como también tengo entendido a los que están conectados. De inicio agradezco la invitación a mis colegas y amigos del COLEF Tijuana, al doctor Salvador Cruz, ahora director del Departamento de Estudios Culturales, al doctor Julio César Becerra, que actualmente funge como investigador postdoctoral en este colegio de la frontera norte, más que nada por todas sus gestiones académico-administrativas y ante todo su hospitalidad. También he de decir que agradezco a los demás organizadores de este evento, al Instituto de Investigaciones Culturales de Museo de Mexicali, especialmente al doctor Cristian Alonso, y a la Universidad Iberoamericana Tijuana. Lo que voy a compartir con ustedes, como saben y lo están mirando ahora, le denominé El silencio de la noche, violencias y juventudes. Para lo cual armé los siguientes como 3-4 ejes de análisis interrelacionados y vinculados entre sí. El primero de ellos se me ocurrió simplemente ponerle palabras iniciales. El segundo eje vienen siendo una serie de reflexiones teórico-metodológico, básicamente con respecto a las categorías que me parecen centrales de juventudes, de violencias y esta de las nocturnidades. Y lo trataré de ligar a los espacios y a los tiempos juveniles. Ya después les marcaré cuáles son estos tiempos y espacios juveniles. El tercer eje de análisis va a ser como una
una suerte de un sencillo ejercicio imaginario. Esto es como una suerte de algo de un estudio de caso del estado de excepción que se está dando de una manera muy grave en El Salvador de Bukele, básicamente en la temporalidad del 2022-2023, y más que nada apuntando justamente como a dar cuenta de estas categorías de espacios y tiempos sociales de las nocturnidades como un posible ejemplo de la necropolítica a partir de varios dispositivos básicamente del necropoder y varios, digámosle, como índices o indicadores que considero se están dando cuenta en relación a esta necropolítica, a esta cuestión de del necropoder. Ya en su momento lo verán. Y el último eje, si es que me alcanza el tiempo, son como hacer un marcaje en relación a algo así como hacia dónde yo llevaría las reflexiones en términos a este incipiente campo de estudio y más que nada articulado con estas categorías de análisis de las juventudes y lo que tiene que ver con las violencias. Entonces, para esto, con uno de mis asistentes, Roberto Corona, estudiante de comunicación de la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, preparamos visualmente a través de algunos recortes periodísticos y videos, siguiendo la etnografía multisituada de Marcus, siga la metáfora, siga la noticia, siga el entramado, siga los personajes, siga los actores. Dicho lo cual, entonces me arranco con las palabras del inicio. Hagan de cuenta que es así como la introducción cuando uno empieza a ver algún libro. He de decir que cuando el doctor Julio Becerra me invitó y propuso dar esta conferencia magistral, me pregunté, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué carambas voy a decir? Dado que no soy un estudioso del incipiente campo de estudios de las nocturnidades, que siguiendo a Will Strauss desde la antropología francesa, anunciaron este incipiente territorio académico en el año del 2010. Enseguida me tranquilicé un poco y mi primer acercamiento o aproximación al objeto de estudio, siguiendo lo que propone Bourdieu y Buchanan, vayas acercando poco a poco, en este de la noche o la nocturnidad, fue rápidamente armar de manera muy sencilla una especie de, como empezamos, ¿no?, cuando hacemos alguna introducción a un objeto, un estado del arte de la cuestión, a partir de considerar y cruzar tres categorías o dimensiones de análisis que están ahí: las juventudes, insisto, las violencias y las nocturnidades. Esto es más concreto, son las palabras clave, pues, ¿no?, las keyword. Enseguida, entonces, empecé en mi procedimiento a sistematizar la información encontrada para empezar a hacer como una suerte de análisis y una lectura, más que nada del lado no solo de la información como tal, sino tratar de hacer una lectura al mismo tiempo teórica y metodológica. Dicho lo cual, entonces, entro al segundo eje, que son estas reflexiones, todo en relación a lo que me evocó la invitación para estar dando esta conferencia magistral. Reflexiones teóricas metodológicas en relación a estos tres ejes. Y aquí,
justamente empiezo con que creo que es importante no solo referir a estas tres categorías de análisis de manera que regularmente lo hacemos, descriptiva, sino que hay que ligarlos, hay que vincularlos entre sí y, como decía el doctor Valenzuela, en términos de los intersticios, a fin también de problematizarlos, ya que a veces algunas de estas categorías tienen más fuerza que las otras. Por ejemplo, las nocturnidades, o cuando se juntan las nocturnidades y las juventudes, las demás categorías medio se borran. Cuando se habla, por ejemplo, pareciera ser que cuando se habla de la noche, en relación a la noche y los consumos juveniles, las juventudes en algunos estudios aparecen como paisaje de actor, ¿no? O al revés, ¿sí? La noche como un clima y demás. De tal suerte que hay algo interesante, me parece, e importante, justamente en esta reflexión teórica metodológica, siguiendo, es uno de los clásicos, aunque ya se tienen varias consideraciones críticas al respecto, los trabajos de Mario Margulis, el clásico texto de 1997, La cultura de la noche, la vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires, que me parece, bueno, a partir de ahí yo lo volví a releer y rescato lo siguiente. Uno, la importancia de la categoría del espacio y del tiempo social. Yo le agregaría del tiempo sociocultural. Y en ese sentido, me extraña que, digamos, en la literatura de la nocturnidad no aparece una de las disciplinas claves para entender el tiempo y el espacio, que es la geografía humana. Es decir, la cuestión del territorio, del lugar, y agregaría los trabajos de Alicia Lindon, de Alain Ernaud, la misma doctora querida Angela Giglia y demás. De tal suerte que en ese sentido, esta importancia del espacio y del tiempo social como categorías, por lo tanto, la noche es un recorte en esa temporalidad. Alejandro hace ratito decía de las temporalidades de la noche, y siguiendo a Margulis, si la cultura está en el plano de la significación, entonces hay que apuntar a la significación de la noche, es decir, a la cultura de la noche. Esto es lo que representa, lo que significa, desde los distintos lugares de la heterogeneidad de los actores y de los sujetos que lo habitan y que son habitados por la noche o por ella, como por ejemplo el asunto de las juventudes, o también reflexionar de los cuerpos de seguridad de la noche, que algunos tienen que ver con las policías y que tienen que ver con la figura de los militares. A partir de aquí, un eje que está teniendo, diría, auge y bastante visibilidad es lo que una gran parte de ustedes trabajan, la noche o las nocturnidades y las juventudes en el plano justamente de los consumos culturales. Es decir, la noche como un campo cultural juvenil, siguiendo a Ricardo Melgar, un texto de 1999, a partir de lo cual se ha y se sigue estudiando, ¿sí?, los bares, las tocadas, las discos, las fiestas rey, los salones de baile, los antros, los conciertos y la fiesta como tal. De igual manera, al consumo de los tiempos del ocio juvenil, que es una bisagra. Es interesante, y aquí rescato, como agregado, lo que trabaja justamente, qué bien que llegó
y que no le suspendieron el vuelo, la doctora Yolanda Macías, con respecto a los jóvenes que trabajan en esos lugares y en esos lugares donde otra parte de jóvenes se divierten. Y esperemos que ya pronto esté su tesis doctoral sobre el ocio nocturno urbano, desigualdades y emociones. Ahora, los procesos de violencias en formatos de discriminación que se hablaba hace rato, lo podemos releer como exclusión racial, de clase, de sexo, de género, están asociadas a las injusticias en estos espacios y en funciones de la diversidad de las y los actores juveniles, incluso llevados al extremo en formatos de tragedias en los espacios y en los tiempos del ocio juvenil, donde la muerte ha aparecido. Por ejemplo, en la discoteca Cromañón, en la New Divine, en el Casino Real, en la Kiss y en la Heaven. Esto nos da cuenta de varios trabajos de María del Mar Gargari, trabajos del 2013. Dan cuenta justamente de esto. Sin embargo, como mera observación, y lo decía al inicio de este apartado, da la impresión que en el eje de análisis juventudes, violencias y nocturnidad, algunas de estas categorías aparecen superpuestas a las otras. Esto es, como escenario, la noche, o ambiente o clima, las violencias. Y no se las vincula como objetos o categorías de estudio entre sí, que era lo que refería el doctor Valenzuela en términos de los intersticios o de esos lugares. La cuestión es, y ahí está la tensión y el conflicto teórico-metodológico, cómo articular varios campos de estudio con categorías y dimensiones muy definidas, sin que se superpongan unas en relación a las otras. De ahí entonces, ¿sí? Simplemente en estas reflexiones teórico-metodológicas haría un trazado último. Las juventudes ciertamente habría que irlas problematizando o seguir problematizando en términos de que son heterogéneas, son múltiples, son diversas. Y en ese sentido, apuntar a la construcción juvenil de lo sociocultural en los espacios de la nocturnidad y de las violencias, a través de lo que nos propone nuestra colega y amiga, la doctora Maritza Urteaga, en términos del género, de la raza, la etnia, la clase social, la religión, la cuestión política como las más relevantes. En relación a las violencias, simplemente recordar que son relaciones asimétricas de poder y que entonces en ese sentido nos encontramos en estos estudios de las nocturnidades, ¿sí? Violencias de muerte y que pueden ser violencias de muerte social y que estas violencias de muerte social podrían estar atravesadas con la cuestión de la administración de quién vive y quién muere. Y no solo eso, porque es más sofisticado, cómo se vive y cómo se muere. Y que a partir de ahí no solo es la muerte artera, lo que ha trabajado Valenzuela del juvenicidio, sino es el tiempo de que se muere socialmente de poco a poco, de gota en gota, por procesos de exclusión, de marginación y demás cuestiones, que aparecen en algunos estudios de la noche, pero como en un lugar solamente referido y descrito. De ahí entonces,
¿sí? Dicho lo cual, las nocturnidades, entonces, quizá siguiendo a la Coffey Johnson, ¿sí? En términos de que las metáforas que yo estoy utilizando ahorita en relación justamente que hay algo en términos de la necroadministración silencioso, ¿sí? Que permite una conducción como invisible en las nocturnidades. De ahí pasemos a los espacios y a los tiempos juveniles, ¿sí? Y aquí voy, gracias, y aquí voy rapidísimo, ¿sí? A partir de mi experiencia etnográfica desde el siglo pasado, en el Tianguis Cultural del Chopo, ¿sí? De estar indagando y también de estar indagando a los cholillos, ¿no? De Nezayor, y de mi trabajo de campo en el Triángulo del Norte Centroamericano, que incluye a los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, básicamente con las clicas de la MS-13 y del Barrio 18, voy a mostrar estos espacios y a partir de estos espacios después haré una reflexión teórica metodológica. Entonces va de rápido. Es el Tianguis Cultural del Chopo. Bueno, son las ofertas culturales en términos de lo que van a ver, de las estéticas, de los libros, ¿no? Para mí el Tianguis Cultural del Chopo es como el Chapultepec de la banda, y demás. Una reflexión etnográfica. Cuando empecé a hacer trabajo etnográfico, y me parece que esta es una clave que hace ratito se mencionó, yo iba en la mañana a hacer el trabajo etnográfico. Y claro que no me encontraba casi nadie, porque toda la banda pues estaba dormida de toda la trasnochada y demás cuestiones. Y después rigurosamente pues me quedaba la tarde, y cuando aparecía la tarde entonces me decían, ¿sabes? No hay que quedarse tan tarde, porque entonces la situación se pone más difícil. Ah, muy bien. Pero cuando ya nos llegaba la noche, entonces era que había trayectorias. Entonces, de ahí se movían a 2, 3 calles, ¿no? La banda, y en la noche era otro tipo de prácticas sociales, de expresiones, incluso de consumos, que ya no tan solo eran consumos culturales. Drogas, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Esto como anécdota. Otro trabajo de campo en Nezayor, ¿no? Los cholillos. ¿Sí? Esta la recordarás, Salvador. Quien más ha trabajado pues, es el doctor Valenzuela. Cualquier pregunta pues se la hacen a él. ¿Sí? Estos son en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Sí? Esta es una fotografía de Federico Gama. ¿Sí? Y demás. A ver. Entonces yo me iba al metro Pantitlán, ¿no? Igual en la mañana, y de ahí pues ya me iba hasta allá. Y ya cuando llegaba al barrio, en Ciudad Nezahualcóyotl, me recogían cuando yo bajaba del metro. Y entonces me acompañaban. Y en el día, justamente, sí, pues la banda empezaba a aparecer. Pero cuando empezaba a ser las 6 de la tarde, entonces me decían, ¿sabes qué? Ya te tienes que ir. Y le digo, ¿por qué? Si ya te tienes que ir. Porque pareciera ser
ahora yo lo reflexiono, no, más bien en la noche se dan otro tipo de vínculos y de relaciones sociales. Y es, al menos en una parte de los agrupamientos de barrio, es cuando los desplazamientos, ¿no?, en el barrio o en la colonia se llevan a cabo para ejercer la venganza. ¿Sí? Pareciera ser que ahí, en términos de metáfora, ¿no?, es algo silencioso que se está gestionando y se está haciendo. Hubo un festival de, fíjense, La Paz, así se llama, ¿no?, Culturas y Paz, de Cholillos, al cual yo fui con Federico Gama, ¿sí? Empezó al mediodía porque había música y terminó a balazos, lo que decían, ¿no? A las 4 de la tarde terminó a balazos. No necesariamente, ¿sí?, había que esperar la noche para que se desataran los balazos. Pero entonces, aquí de una vez me adelanto. Hay una clave que se dijo hoy implícitamente, ¿no?, y que lo dijo Alejandro Mercado y también los demás, es imaginar, o más bien, y que lo dijo Salvador, imaginar las transiciones de espacio-tiempo y sus prácticas del día, que es distinto a la tarde, que es distinto a la noche, pero y de la noche, ahora sí que románticamente, en código cinematográfico de vampiros, ¿no?, el crepúsculo. Y otra vez. Entonces, en ese sentido, es un circuito de espacio-tiempo que no se interrumpe día, noche, tarde, sino es un continuo. ¿Por qué? Porque cuando hubo esta escena de la balacera, ¿sí?, y de repente hubo un vacío y había como más de 1,500 cholillos de distintas clicas, ¿sí?, estaba la primera. Con Federico nos quedamos y entonces con los grupos que teníamos contacto estaban gestionando en ese momento, porque hirieron a 2, 3 de ellos, 2 morritos, estaban gestionando la venganza para la noche. Y sí la llevaron a cabo. Entonces, a eso voy, que esa es una clave, me parece, las transiciones, ¿sí? Cómo se va transitando y qué prácticas se están haciendo. Y la otra que decíamos hace rato, la especificidad ¿sí?, la densidad A ver. Entonces, la otra cuestión etnográfica es lo de a ver. Sí. Sobre la calle y el barrio como categorías de análisis. La calle y el barrio, que es un territorio, ¿sí? Bien, de la AMS y del barrio 18. Voy rápido, ¿sí? La cuestión de la precariedad, por un lado, y la cuestión de las juventudes habitados y viviendo en la precariedad y las juventudes viviendo en las residencias, ¿sí?, en El Salvador. Un palabrero, los grafitis, igual los contrastes, ¿sí? De aquí saqué el nombre del libro que habla Valenzuela, ¿sí? Voy rápido. La MS, igual. Que este tipo de agrupamientos, bueno, son transnacionales, pero básicamente están en Guatemala, El Salvador, en la frontera con México, ¿sí?, Honduras y en California. Bien. Hay una clave aquí que también apareció, lo de las corporalidades. Esa es clave, en relación a que el cuerpo es otro espacio, el espacio de significación de las subjetividades. Y también, siguiendo la narrativa feminista, es un espacio de lo político, que a estas juventudes también.
De tal suerte que entonces, ¿sí? Que rápidamente, entonces acá me decían, yo iba al barrio igual, me tardé como 2 meses para que me dejaran entrar al barrio, de los 6, 4, 5 que estuve. Pero entonces me daban indicaciones para llegar al barrio, pero llegar de día, porque decía, de día te podemos dar más protección. Cuando ya entraba al barrio, a las 6 me decían, ahora sí preocúpate, porque ya te tienes que ir. Entonces, voy a lo siguiente. ¿Qué reflexioné teóricamente? Es claro que el espacio y el tiempo sociocultural es importante como categoría de análisis a considerar en los estudios de la noche o de la nocturnidad, ya que estos influyen tanto en las prácticas sociales, las expresiones culturales, las vivencias que se llevan a cabo en esos lugares, como en los distintos actores y sujetos que los habitan y son habitados por estos. Es decir, el espacio y el tiempo de la mañana es distinto que el de la noche. Sin embargo, esa noche no se puede entender sin lo que sucedió en el día, ya que se llevan a cabo otro tipo de acciones y de prácticas que están encadenadas mutuamente y unas llevan a las otras, así como los sujetos que lo habitan suelen ser distintos. No solo porque son otros sujetos, sino que es otro sujeto en otro tiempo y ese mismo espacio, si lo quieren ver así. Por lo tanto, las estrategias teórico-metodológicas y de investigación también tendrían que variar, también tendrían que ser distintas. Sin embargo, el día y la noche no están disociados, por lo que habría que apuntar a esa transición que he venido diciendo, día-noche, día, noche, tarde, en estos espacios, que lo mencionó Alejandro Mercado, y también está en este texto de Monod y Galiniet, que lo refieren al respecto. La perspectiva de género, y aquí ya decimos de los géneros, es central. Considerarla como categoría de análisis y de estudio, no solo la denominación de sexo. ¿Sí? ¿Será acaso que la noche, ¿sí?, no solo está tan reservada para la condición masculina versus la femenina? ¿No será acaso que también esa condición femenina, aunque ha sido subalterna y poco invisibilizada, siempre ha estado ahí? Por lo que pudiera entrañar justamente otras claves de significación. De tal suerte que, utilizando la metáfora de, siguiendo a Lakoff y Johnson, ellos refieren que las metáforas nos ayudan a pensar la vida cotidiana. La metáfora es un lenguaje, es un significado. No solamente es decir una cosa para dar a entender la otra, sino que el lenguaje nos estructura nuestra matriz de significación y de sentido, la metáfora. ¿Será que la metáfora que estoy utilizando, ¿sí?, de bajo el cobijo de la noche o la noche silenciosa, se invisibilizan violencias que siempre han estado ahí y que por lo tanto pareciera ser que en esta noche silenciosa, ¿sí?, se vehiculiza y fluye de mejor manera en términos que no se ve tanto en relación a las estrategias de la necropolítica y el necropoder? De ahí entonces voy rapidísimo a lo que estoy imaginando, estudio de caso del estado de excepción de El Salvador 2022-2023. Voy a ser más sincero, ya lo venía trabajando, pero ahora que me invitó Julio, me ayudó para entonces acercarle la categoría de las nocturnidades. Va, ¿qué tipo tenemos? ¿Ya me fui?
¿Todavía sí? Es que ya se me está acabando el discurso. Bien. Sí, voy rápido. Voy a pasar rápido por cuestión de tiempo. Bien. El estado de excepción, a ver, rapidísimo. El estado de emergencia se hizo y se declaró en El Salvador en 2020. El estado de excepción, el que estamos viviendo, se declaró en 2022. Bien. Voy a ir rápido. Aquí están las imágenes. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que algunas imágenes están tomadas y son en la temporalidad de la noche. ¿Sí? Denme tiempo. Sí. Aquí me detengo. Los espacios y los tiempos sociales de la nocturnidad, que aquí lo trabajo desde la necropolítica, los dispositivos de la biopolítica y el necropoder, ¿sí? Foucault, Archiban, Bembe y demás. Bueno, estas fotografías me dijeron que a lo mejor nos pueden censurar en internet por los desnudos. Son de un artista que ha dibujado las formas y la manera en que han aniquilado a estos agrupamientos y los cuerpos tirados en la noche en los basureros y demás. Pero lo voy a pasar rápido, no sea que nos censuren. Sí. Y aquí justamente, entonces aquí aparece otra vez el cuerpo. Quien ha trabajado el cuerpo en términos de, ¿sí?, la exhibición de los cuerpos, la humillación de los cuerpos y todo esto es el doctor Salvador Cruz. Esta es una ejecución llevada a cabo en la noche. ¿Sí? Bien. Una ejecución. Los cadáveres están atados atrás, las manos atrás, porque es una ejecución, y algunos, había más cadáveres, algunos que vean en la cabeza el chorro de sangre es el tiro de gracia. ¿Sí? Bien. Donde yo veo el asunto justamente, lo que tiene que ver con dónde están las estrategias, dónde están los indicadores o los índices de esta necropolítica y de esto poder. ¿Sí? Básicamente, yo los ubico en relación, a ver, a las racias como dispositivo necropolítico, a las detenciones arbitrarias, a los traslados y a los espacios del encierro, como el espacio del encierro que estoy trabajando algo con Carlos Ernesto, ¿sí?, de la necroadministración de la vida y la muerte en la cárcel, ¿sí?, en donde la noche o la tarde, ¿sí?, la pregunta teórica metodológica es, ¿qué le hace la noche y la tarde en esta necroadministración a los cuerpos? Distinto a lo que le hace en la tarde o en el día. Las racias. Creo que aquí hay sonido, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Le aprieto aquí o si le das? Nayib Bukele anuncia cercos en grandes ciudades del Salvador para extraer a los pandilleros que quedan en su guerra contra las maras. En los 8 meses que lleva bajo el régimen de excepción el país centroamericano para luchar contra una violencia desatada,
Han sido detenidos más de 58.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas, según el presidente salvadoreño. Bukele se vanagloria del descenso de la criminalidad en El Salvador. Yo les digo, vean el país donde antes habían 20, 30 muertos diarios, donde antes era común encontrar cadáveres en el suelo, y vean cuántos homicidios hay ahora. Días, semanas enteros sin homicidios. Con el objetivo de arrestar a los pandilleros que siguen libres, Bukele ha anunciado el lanzamiento de la fase 5 del Plan Control Territorial iniciado en 2019, con al menos 14.000 efectivos militares adicionales. Ahí están las transiciones, lo miran, ¿no? Del amanecer, el anochecer y todo esto, ¿sí? Van 2 fotografías más. Este es el amanecer. ¿Sí? A ver. Aquí está el otro video. No. La noche. Ese. Por favor. Y la respuesta de los mareros al verse acorralados con el reciente cerco militar en la comunidad Tutunichapa hizo mover las piezas del tablero de ajedrez del mandatario Nayib Bukele, y este fue el resultado. Para muchos, el presidente de El Salvador es un estratega quien maneja la política y la seguridad del país como si se tratara de un experto en el ajedrez. Y es que recientemente el jefe de Estado publicó en su cuenta de Twitter cómo logró capturar a miembros de estructuras criminales. Veamos. El presidente publicó lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter: luego de cercar la Tutunichapa, famoso centro de distribución de drogas, sabíamos que muchos narcotraficantes irían a abastecerse a la comunidad La Granjita, otro famoso centro de distribución. Lo que no esperaban es que cercaríamos La Granjita una vez estuvieran ahí dentro. Y así 1000 soldados más y 100 agentes de policía, ninguno de ellos sacado de los cercos de Soyapango ni de la Tutunichapa, han cercado totalmente La Granjita y extraerán a todos los delincuentes de ahí. Cabe mencionar que no ha habido ni un tan solo muerto en enfrentamientos dentro de ninguno de los cercos. Ninguna operación militar en el mundo ha sido tan limpia, y son increíbles los resultados. Voy rapidísimo. 2 cuestiones. Los jóvenes que han sido y sí asesinados en los barrios, en estas racias, no cuentan para las estadísticas. Por lo tanto, no aparecen en el índice que se vanagloria. Y otra cuestión, los feminicidios que están al alza tremendamente en El Salvador tampoco cuentan. Esos no se cuentan. Por lo tanto, ¿sí?, ahí está la cuestión mediática que se decía. El otro dato clave de esto es en términos de que quien controla todos los medios es Bukele. Todas estas imágenes en su mayoría son de Bukele, o sea, de su equipo que va a fotografiar para construir la narrativa, ¿no?, de que son terroristas y demás cuestiones. Y otra cuestión, y esa comunicación la hace por Twitter, ¿sí? Lo hace por Twitter. 3.6 millones y más de seguidores en su cuenta de Twitter. Cuando El Salvador tiene 6.2 millones de población, de los cuales casi 1,5 millones, 2 está migrando. Entonces, el control mediático. Ahora, la tecnología que ustedes están viendo es una tecnología, ¿sí?, de guerra, pero es la mejor tecnología. Ahorita vamos a ver un video que utilizan drones, ¿sí?, en relación a… Bueno, y estos son los operativos. O rápido. Aquí hay otros siglas. Hace unos momentos Bukele acaba de informar que en menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco de seguridad implementado desde el sábado en Soyapango. Específicamente, el presidente dijo en Twitter lo siguiente: el municipio de Soyapango, el más poblado de nuestro país, está totalmente cercado desde ayer en la madrugada. En menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco. El control territorial ya es totalmente del Estado.
Este domingo en el populoso municipio de Soyapango, al oriente del Gran San Salvador, se cumplen las primeras 24 horas de la instalación de un cerco militar y policial, con el que el gobierno busca extraer a pandilleros que han logrado evadir a las autoridades tras más de 8 meses del régimen de excepción. Tras el despliegue de 10.000 soldados y policías, los principales funcionarios del Gabinete de Seguridad aseguraron el sábado que iniciaron con la intervención de 40 puntos de Soyapango, en populosas comunidades y colonias como... Bien. Detenciones arbitrarias hubo rapidísimo, ¿sí? Bajo el cobijo de la noche. Sí, este es... Nos han informado sobre un operativo sorpresa que harán esta noche. El punto de encuentro es en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Desde aquí se desplegará un gran número de elementos, perfectamente armados y listos para ir por sus objetivos. Con inteligencia militar, la Fuerza Armada ubica a los sujetos antes de cada operación y posteriormente los entrega a la Policía Nacional Civil para que se le atribuyan los delitos. Por motivos de seguridad, no pudimos grabar los documentos con los que ellos cuentan, pero llevan consigo las ubicaciones de las casas, fotografías de los presuntos culpables, y todo esto para llegar de manera sigilosa a la ubicación. Los militares cuentan con drones altamente equipados, los cuales les permitan observar desde el aire cualquier movimiento e intento de escape. Estos drones tienen cámaras térmicas, luces potentes y un altavoz que permite dar indicaciones. Complementado con el equipo en tierra, es casi imposible que su objetivo se fugue. Se logró la detención de una jaina. Así se le conoce a la pareja de un miembro activo de las pandillas. En la información que se tenía recabada, ella se encargaba de pasar mensajes a su pareja, quien se encuentra prófugo. Para el gobierno, todo aquel que ayude a los miembros de las pandillas van a ser castigados. Muy rápido, los traslados, ¿sí? Que regularmente los traslados son en la madrugada, son traslados de 3, 4 de la madrugada y son convoys militares impresionantes, ¿sí? Aquí ya están en la cárcel, pero en la cárcel en la madrugada. Que había... Sí, rapidísimo. Lo que usted ve en su pantalla son 2.000 pandilleros que han sido trasladados a la cárcel más grande de América. Se encuentra en El Salvador. Fue inaugurada recién, en enero pasado, y tiene 23 hectáreas de construcción. Se trata de un centro de confinamiento del terrorismo que tiene capacidad para 40.000 presos. Este será su nuevo hogar, donde no podrán hacer más daño a la población, ha escrito hoy en Twitter el presidente Nayib Bukele. Fue él mismo el que publicó este video, donde se ve a los presos con la cabeza rapada corriendo por la nueva prisión hacia las celdas, muchos con tatuajes de pandillas. Este es el último paso de una controvertida campaña contra el crimen que ha provocado que la población carcelaria de la nación centroamericana se dispare. Amnistía Internacional ha expresado su profunda preocupación porque la megacárcel podría suponer la continuidad, dijeron, y el escalamiento de abusos. Bien. Muy rápido. Hay un poquito más de videos, pero ya voy a terminar. Entonces, la reflexión es la siguiente, ¿no? Estamos ante espacios y tiempos del encierro en esa necroadministración de la vida y de la muerte en la cárcel, en donde pareciera ser que ese tiempo y ese espacio del día y de la noche es el vehiculante a partir del cual se puede ejercer, ¿no?, este tipo de acciones de una manera más impune, y que además es una construcción en términos de la narrativa que el propio Estado
del necropoder o terrorista lleva a cabo. Porque es la construcción de Bukele, es la imagen de la que nos permite. Y esto conlleva, ¿sí? Realmente, sí, estamos ante no solo la muerte artera, sino en ese sentido la administración de la necropolítica en términos de juvenicidio que ha trabajado Valenzuela. Creí que Valenzuela iba a dar la conferencia mañana inicialmente sobre juvenicidio y por eso casi me aventé esta exposición para ¿sí? trabajarlo junto con él. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Bien. Hay otra, pero esa, bueno, yo creo que… ¿cuál sería? Son las más recientes. Y hay estas, esta. Y terminamos con este, hay un micro video. Es este, ¿verdad? Si lo ubicas, ándale. Los silencios de la noche, violencias y juventudes. La temporalidad que pasó en esta exposición es diferente de cómo iniciamos a cómo terminamos, en términos justamente de, realmente estamos hablando, podemos trabajar esto en coordenadas o en clave de juvenicidio. ¿Podría ser esto un estudio de caso en la nocturnidad del Salvador contemporáneo? ¿Qué diría? Palabras de salida. Y con esto concluyo. 1. Creo que es importantísimo articular, teorizar, problematizar las distintas categorías y dimensiones de análisis, ¿sí? Desde quizá lo que propone Valenzuela de los intersticios, ¿sí? Segundo, seguir cultivando el campo de estudios, no solo desde lo que sí se ha referido, me parece muy importante y significativo, desde distintas miradas interdisciplinarias, como lo proponen nuestros colegas Alejandro Mercado, Edna Hernández, Monod Aurore, Jacques, ha de ser francés, Jacques Galinier, ¿sí? Y también me parece ir avanzando hacia estudios comparativos. ¿Qué pasa en las cárceles de tal lugar en relación a otros sitios? Que sería desde la gran tradición antropológica, ¿no? Los estudios comparativos. Y algo me parece clave, gran parte de la literatura que alcancé a revisar es literatura anglosajona, francesa, canadiense, norteamericana. Entonces yo creo que en términos al campo que están cultivando, ¿sí? Además de los estudios comparativos, estudios de y desde Centro y América Latina. Ya si quieren verse muy críticos, pues los estudios neocoloniales y demás. El otro asunto es poner a trabajar, como dicen los franceses, las categorías de género o de géneros, poner a trabajarlas, ¿sí? ¿Cómo se juegan en relación a cuáles son las capacidades, ¿no?, hermenéuticas o comprensivas?
el otro asunto clave, ¿sí? Que no solo alcanza a mostrarlo o describirlo, el cuerpo, las corporalidades. Eso es clave, ¿sí? Y más en este tipo de sugerencia de investigaciones. Y ahí hay una gran beta muy importante, Elsa Buñiz y compañía, y toda la línea feminista. ¿Sí? El cuerpo como espacio, la exposición de los cuerpos, el control de los cuerpos, el aniquilamiento de los cuerpos, el sometimiento de los cuerpos. Ahí está la necropolítica. ¿Sí? Es de gota a gota, quítale el alimento, les dan frijoles y tortillas una vez al día. ¿Sí? Hay gente que ya se está muriendo. Ahí está la necropolítica, ahí está el necropoler, ahí. Están muriendo de poco a poco, de gota en gota. Insisto, Salvador Cruz ha trabajado la cuestión de la exhibición de los cuerpos con el agrupamiento de los cholillos, ¿no? La desnudez y todo. Lo otro, me parece, hay que colocar la categoría de análisis de las afectividades, de las emociones, de los afectos, ¿sí? Como la tristeza, la nostalgia, ¿no? Como dispositivos también de lo político. Hay trabajos de colegas chilenos al respecto, ¿sí? En relación a lo afectivo y las emociones como dispositivo de lo político. Lo otro, anotar, como dice Jacques Galinier, Aurore Montt, hacia las visiones del mundo de los que intervenimos o observamos y de los observados. Es decir, ¿qué le pasa al investigador o la investigadora cuando trabaja estos temas de la nocturnidad? ¿Cuál es el asunto de la utilidad social de lo que está investigando o va a investigar? Hay que repolitizar la parte política del aniquilamiento en las nocturnidades de estas violencias, de estos sujetos y actores. De tal suerte que apuntar a la subjetividad del investigador o investigadora en la reconstrucción de las subjetividades sociales de los y las otras. Preguntarle a los policías, a los gendarmes, oiga, ¿y para usted qué significa el hecho de tener esta cárcel y que en la noche se den tales y cuales acontecimientos? Lo que más están temiendo los familiares con los que estamos trabajando es ir a la cárcel, porque están desaparecidos, o sea, hay desaparecidos. Y concluyo, las consideraciones éticas. Ahora, esto nos lleva a cómo trabajamos en relación a la antropología visual. Análisis de imagen fija, análisis de imagen móvil, videos. Y tenemos ya las metodologías para eso. Si no les gustó mi exposición, traigo otra. Gracias. Titulada Los silencios de la noche, violencias y juventudes. Bueno, pues a mí me toca hacer unos breves comentarios para después, como les decía hace un momento, darles la palabra por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, pues doctor, muchas gracias. Yo hice aquí unas pequeñas ahorita anotaciones de todo lo que comentó el doctor Natera, sin embargo también traía algo acá apuntado, que bueno, que también quisiera recuperarlo de el podcast de hace un inicio, donde bueno, se hablaba de la noche y la nocturnidad, ¿no? Me parece que bueno, el tema que nos trae acá de las nocturnidades, de la noche como metáfora,
Bueno, pues primero me gustaría decir que, bueno, la noche es parte de la vida, ¿no? Y si lo queremos ver así, es el cierre del día, ¿no? Entonces es algo, la noche atrapa por eso, como poder concluir, ¿no? Concluimos el día a día. Estamos hablando de las horas que van, como mencionaba también el doctor Nateras hace un momento muy vampiresco, del crepúsculo al amanecer, ¿no? De la noche con todas sus expresiones y actividades. Las ciudades, lo sabemos, están envueltas entre el bullicio y el silencio, ¿no? Entre las horas alegres y las tenebrosas. Bueno, esta ciudad, Tijuana, vive de noche, ¿no? Ocurren muchas cosas de noche. Y en ciudades como esta y tantas otras se presentan distintas actividades sociales emprendidas en lo que se le ha llamado las llamadas horas negras, a veces más resplandecientes por la luz que iluminan, digamos, las lámparas, las velas que alumbran los teatros, los cafés, ¿no? Para dar paso a los bailes, a los espectáculos, a las tertulias. Pero bueno, también aparecen aquellas actividades que asustan, ¿no? A quienes andan por la calle, quienes ponen a temblar, a los viajeros cuando llegamos de noche a ciertas ciudades que no conocemos, ¿no? Cuando los ladrones, los habitantes de calle hacen de las suyas, ¿no? Está en el imaginario de muchas personas. Entonces existen así muchos actores que viven de noche y tienen una gran historia que contar. La noche es sin duda entonces alguno de los temas más prometedores de la antropología, de la sociología, de estas ciencias sociales, de estos nuevos tiempos, sobre la cual se implanta desde ahora pues toda una serie de coloquios, de tesis, de investigaciones de campo, ¿no? Justo lo que mencionaba el doctor Nateras al final, cómo apuntar hacia un campo de investigaciones de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, entonces también tenemos el hábito de pensar y de vivir un cierto número de alternancias que nos parecen evidentes, ¿no? Claridad diurna, oscuridad nocturna, vigilia, sueño, actividad, descanso, seguridad, peligro, lo que nos hace pensar la noche, ¿no? Entonces, pero también hay que pensar que tratar de convencernos de que hay otras sociedades que no las conciban así y no las vivan del mismo modo que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, desde el mundo prehispánico, pasando por el porfiriato y hasta la actualidad, la noche ha cobrado relevancia en la vida de las personas. Pero, ¿qué hacen las personas o qué hacemos las personas en la noche? Me parece que, bueno, pues si podemos hablar de lugares, está pues por supuesto la calle, ¿no? Los bares, pero también hay otros y estos, todos estos sitios que mencionó el doctor Nateras, el Tianguis del Chopo, el barrio, la calle justamente, pero bueno, también hay otras cosas quizá más positivas, como por ejemplo estoy pensando en la Ciudad de México, estas noches de museos, ¿no? Donde también hay recorridos por la noche. Entonces, bueno, estos son los lugares de la noche. ¿Y quiénes son los actores? Bueno, pues sabemos, hay trabajadores, ¿no? Hay criminales, ahí estamos los jóvenes festivos, bohemios. Estaba pensando en el podcast de hace un momento, en la película de los Caifanes, ¿no? Donde todos estos actores, bueno, están viviendo la noche, ¿sí? Pero también están las mujeres y los niños que trabajan de noche, justamente también mencionaba hace un momento los migrantes, ¿no? Los jóvenes noctámbulos. Con todo esto del barrio, de la calle, yo estaba pensando también, recordé mucho, yo soy de la Ciudad de México, muy cerca de Tacubaya, este barrio famoso por los panchitos. Y yo recuerdo que antes de entrar a la universidad había algo que me llamaba mucho la atención, era una de estas colonias, ciudades perdidas, ¿no? Como puntos de venta de droga, donde había fiestas, y era una manzana donde se podía entrar por las 4 calles, y pues andando de noche en la fiesta, la primera vez que entré a este lugar me sorprendió mucho porque era una fiesta, ¿no? Sonidera, los famosos sonideros, y había niños. Al centro de esa comunidad había los típicos lavaderos, ¿no? De vecindad,
2, 3 de la mañana había niños en triciclos, ¿no? Mujeres lavando, en fin, y ese lugar me despertó mucho la atención para querer estudiar ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, estos son los actores, los lugares que aparecen. Pero también la noche, decía hace un momento, está llena de bullicio, ¿no? De ruido, pero también de silencios. El mismo doctor Alfredo Nateras, ¿no? Hablaba del silencio de la noche, donde aparecen las violencias y las juventudes también. Pero el silencio, como en la música, o más bien el silencio en la música, podremos pensar, no es un silencio, sino que también es parte de la música, ¿no? Podremos pensar que el lenguaje es palabra y silencio juntos. En ese entonces, bueno, los silencios nos dicen, en la noche, no, nos dicen cosas, ¿no? El silencio en la noche atrae a los miedos, ¿no? ¿Cuáles son estos miedos? Bueno, pues para muchos son lo fantasmagórico, pero como diría también mi abuela y luego mi madre, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Están los miedos para muchas mujeres hoy en día, estar en la calle, ¿no? Sufrir de alguna violencia, para muchos otros robos, asesinatos, miedo al propio silencio, ¿no? Y esto que nos hace pensar, bueno, que estamos en riesgo, también es algo que el estar en la noche nos hace pensar en el riesgo, ¿no? ¿Y qué conlleva esto? Bueno, pues incertidumbre, vulnerabilidad, ¿no? Estar propensos a las transgresiones y a las violencias. Y bueno, en este sentido, valga la redundancia, me parece que no hay silencio sin sentido. Por ahí leí que lo que no tiene sentido es mudo. Un silencio tiene sentido cuando contrasta con el habla, con el ruido. Entonces, bueno, las violencias de la noche, ¿no? Por ahí también la noche, en su sentido más amplio, no es solo un lugar o un espacio, un tiempo-espacio para el descanso, para lo íntimo y lo privado, sino que también tiene un carácter transgresor, pero también lúdico, pero también colectivo y predominantemente joven, ¿no? También hace un rato hablaban de la centralidad de lo juvenil en la noche, que bueno, pues es experienciado en espacialidades urbanos de diversos y difusos contextos socioeconómicos, ¿no? Entonces, también paralelamente a esto se constituye la noche como una arena de exclusión guiada por intereses económicos y de clase. No todas las personas podemos vivir la noche, ¿no? Entonces también me parece que aquí aparecen violencias estructurales, sistémicas y simbólicas que justo agravan las desigualdades en accesos a espacios privados, a semipúblicos y públicos. Por aquí el mismo doctor Nateras, el doctor Valenzuela han escrito, esto promueve que las juventudes sitiadas sean arrojadas a una nocturnidad residual y negada, cercana a la muerte social en vida, ¿no? De esa manera se contribuye al confinamiento de las juventudes insertas en contextos de violencia sistemática a una muerte por goteo, ya lo decían, y por juvenicidio, ¿no? Dice el doctor Valenzuela, aludiendo a la desaparición simbólica de la juventud como actor social, su invisibilización como protagonista de la escena pública y la metamorfosis del periodo juvenil que pasa de ser una fase de transición a ser una fase intransitiva. Entonces, me parece que aquí hay, bueno, distintos tipos de homicidios que tienen que ver con estas violencias que aparecen en la noche, ¿no? Podríamos hablar de homicidios comunes y corrientes, pero también de feminicidios y también de juvenicidios, ¿no? Como concluye el doctor Nateras haciéndose esta pregunta. ¿Podemos hablar entonces de juvenicidios? Me parece, entonces, para cerrar muy rápidamente, comentar esto que comenta el doctor Alfredo Nateras. Bueno, me parece muy interesante cómo desglosa toda su conferencia con estos 3 ejes de análisis, ¿no? Donde aparece pues justamente las juventudes, las violencias, las nocturnidades. Hay algo por ahí
que anoté acá y que tiene que ver con el tema de lo que estaba presentando como estos ejemplos empíricos. Yo conocí al doctor Alfredo Nateras, no sé si él lo recuerde, por ahí del 2011, 2012, en una estancia de investigación. Yo estaba estudiando la maestría en el IC Museo de la UABC, dirigido por Paola Ovalle, y por ahí había una beca Santander para hacer una estancia de investigación, y entonces ella me propuso ir con el doctor Nateras a la UAMI, y allí fue justo también donde conocí a Ricardo Ernesto, un colega nuestro, y con quien en esa estancia justo él era asistente de investigación del doctor Nateras, y salimos a hacer trabajo de campo. Estaban escribiendo algo sobre las nuevas juventudes, ¿no? Y estaban por ahí el tema de las lolitas, los mirreyes y los combos, ¿no? Estos grupos juveniles que se reúnen en los metros de la Ciudad de México, los reggaetoneros, ¿no? Y Ricardo y yo fuimos a hacer una etnografía, a grabar en video, a entrevistar, y llegamos a un lugar en Santa Marta, allá por la salida hacia Puebla, a un bar, una discoteca, donde yo le preguntaba a Ricardo que a qué hora iba a terminar ese evento. Era un domingo, una tardeada, y él me dijo, si no se pelean a las 8 de la noche, ¿no? Pero si se pelean, si hay bronca, a lo mejor antes. Y así fue. Recuerdo que nos vimos envueltos en una pelea de mujeres que dirigían estos combos, ¿no? Y a las 6 de la tarde, el antro de 3 pisos, estábamos yendo otra vez todos hacia la calle a presenciar la pelea, ¿no? Entonces, bueno, aparecen ahí en estas cuestiones empíricas, en estos ejemplos empíricos, estas 3 categorías, ¿no?, que menciona el doctor Alfredo Nateras. Y bueno, para terminar, algo que también me llama mucho la atención y con lo que quiere poner énfasis el doctor en lo que él llama espacios y tiempos sociales de las nocturnidades, donde aparece el necropoder y la necropolítica, que serían estos lugares de encierro, ¿no?, las cárceles. Me parece que bueno, también es algo que yo he estado trabajando desde mis 2 tesis de maestría y de doctorado. En la maestría trabajé con sicarios en reclusión en el Cerezo del Hongo, entrevistándolos sobre sus trayectorias de vida, y en el de doctorado con mujeres también privadas de la libertad, acusadas de filicidio, ¿no?, acusadas de asesinar a sus hijos. Y bueno, durante estas entrevistas allí me percaté, bueno, pues de todas estas violencias también institucionales, ¿no? Y justo continuando con ese trabajo en el reclusorio norte de la Ciudad de México, un poco antes de la pandemia, junto con Ricardo Ernesto, entramos a hacer trabajo de campo en una investigación que yo estaba realizando, que la denominé Los sonidos del encierro, narrativas y paisajes sonoros de la vida cotidiana en reclusión. Y justo ese trabajo tenía que ver con grabar los sonidos de allá adentro, y que las personas, estos hombres y mujeres privados de la libertad, pudieran decirnos lo que les significaban los sonidos de allá. Y ahorita con la conferencia del doctor me hizo un clic con el respecto al tema de lo que le hace la noche a los cuerpos, ¿no? Ellos, dentro de los sonidos que más destacaban, eran los sonidos de la noche, y quizá no los sonidos, sino los silencios, ¿no? Que mencionaban que durante la noche, cuando llega la noche, ese silencio es más abrumador que el propio ruido del día, porque es un sonido interno donde están reflexionando, recordando a sus familias, a sus parejas, a sus hijos. Y entonces me parece que en estos espacios, ¿no?, de encierro, porque es algo muy, muy fuerte, ¿no? Es algo muy fuerte. Ahorita que veíamos los videos, también recordaba cuando entré a hacer esas entrevistas al Hongo. Uno de estos hombres, justo cuando lo traían para hacer la entrevista, había un grupo de estudiantes de Derecho por ahí, y lo traían así con las cadenas, como los vimos a estos jóvenes en El Salvador.
Y él me decía, cuando entró a la entrevista, lo primero que me dijo mirándome a los ojos fue, no soy un monstruo, porque con el ruido de las cadenas justamente atrajo la atención de todos los estudiantes, ¿no? Entonces, me parece que estos lugares, ¿no? La cárcel es un lugar donde habría que poner también mucha atención, mucha reflexión, para poder quizás seguir trabajando con estas categorías que nos dice el doctor Alfredo Nateras. Entonces, bueno, pues esos serían mis comentarios y bueno, destacar la importancia de lo que menciona el doctor y reafirmarlo, ¿no? Comentarlo nuevamente. La importancia entonces de problematizar, de articular y relacionar estas tres categorías, ¿no? De jóvenes, violencias y nocturnidades. También la idea de seguir cultivando el campo de la inter y la transdisciplinariedad me parece fundamental hoy en día, ¿no? Ya lo veíamos hace un momento, no solo antropólogos y sociólogos que trabajan estos temas, sino desde muchos otros ámbitos, quizá también desde las ciencias de la salud, ¿no? Y bueno, también me parece muy importante entonces lo que comentaba el doctor Nateras, avanzar hacia estos estudios comparativos, el tema de las cárceles, ¿no? Me parece que hay mucho que sacar de allí y demás, ¿no? Bueno, entonces, pues ahí está nada más para terminar lo que es el doctor Nateras, proponer estos estudios desde América Latina y Centroamérica y el tema de las emociones y de las afectividades también me parece muy importante, ¿no? Para trabajar las violencias me parece que no podemos dejar de pensar en estas emociones para poder trabajar el tema de la violencia. Así que bueno, pues por mi parte sería todo, muchas gracias. Y entonces, bueno, me parece que podremos tener una ligera ronda de 3 preguntas, por acá hay 1, 2 y 3, ¿no? Porque me comentan que tenemos que partir pronto el tema del transporte, así que si sean muy breves, por favor. Entonces, muchas gracias, adelante, si quieres decir tu nombre y hacer la pregunta. Gracias. Bueno, mi nombre es Rachel y, sonaré a cliché extraño, pero me quedé reflexionando sobre la pregunta que planteó el doctor, ¿para qué estudiar esto? Y creo que un peligro de este tipo de investigaciones, a mí me gusta mucho el trabajo del doctor, pero es como que te miren desde que haces como una especie de pornografía de la violencia. Y creo que, o sea, el matiz que a mí me gustaría hacer es entender esto, este tipo de estudios nos ayudan a entender cómo se articula el Estado latinoamericano, o sea, las fuerzas que están atrás pues sí, que posibilitan la política, ¿no? O sea, entiendo que la nocturnidad es esta temporalidad donde se operacionaliza el estado de excepción y que además se enmarca dentro de esta transnacionalidad de los mercados de droga. O sea, creo que eso es la verdadera potencia, entender que digamos que las maras son una adscripción identitaria que de alguna manera fueron subsumidas tanto por esta fase de vigilancia del capitalismo como por, creo que las maras al final se condensan como un ícono, ¿no? Un ícono que de alguna manera pues legitima la muerte, el ataque a este tipo de políticas, más bien como que les da legitimidad, pero finalmente creo que el verdadero problema, o bueno, la cuestión a la que responden este tipo de estudios, de fenómenos, es el mercado de drogas, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la función de El Salvador del Salvador como Estado? Como Estado, ¿no? Dentro de este mercado de drogas. O sea, ¿por qué? O sea,
creo que no es en balde que es una economía dolarizada, creo que no es en balde que pues todo este tipo de Estado, cuál es su, o sea, no solo es una ruta de paso, creo que también tienen esta función de lavado de dinero, ¿no? Entonces, como pensar en estas cuestiones, como como las maras como adscripción cultural se vuelven también un ícono cultural que permite pues una estigma, más bien articula el estigma, no sé, fue una serie de lluvia de ideas. Bueno, disculpa, creo que me extendí. Ok. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahorita quizá damos paso a la otra pregunta y si quiere el doctor Nateras comentar al final. Adelante. Gracias. Mi nombre es Ernesto Zarco. Un poco con la reflexión que hace el doctor Nateras sobre el cuerpo, especialmente la relación de cuerpo como territorio y un territorio de disputas, ¿no? Que muchas mariconas y feministas hemos venido trabajando también un poco, pero especialmente cómo el cuerpo se vuelve un territorio de disputa desde estas personas que pertenecen a la Mara Salvatrucha o al barrio 18, donde exponen el cuerpo como una especie de borde que divide o que distingue de uno al otro, ¿no? Pero también cómo el cuerpo ocupa estos espacios o estos barrios que son liminales, que no se pueden cruzar, etcétera, que ocupan la noche, ¿no? Y ahora este cuerpo territorio de disputa también se vuelve un territorio de guerra por parte del Estado, ¿no? El Estado tiene que aprender estos territorios, estos cuerpos, estas corporalidades, hacerlas suyas y exponerlas ahora de manera distinta como ellos se han expuesto, ¿no? Desnudarlos, quitarles el cabello, etcétera, ¿no? Y por otro lado también cómo estas corporalidades han vivido la noche especialmente, ¿no? Y cómo ahora el gobierno o el Estado sigue reproduciendo esta vivencia de noche en estos cuerpos, ¿no? Que son estos cuerpos aprensados que están en la cárcel, etcétera. Ahora, cómo las otras corporalidades, que son las que importan para el Estado, porque en el discurso de Bukele dice, no tenemos ni un homicidio en semanas, ¿no? Pero sí hay estos otros cuerpos que nos sirven, que son basura, que siguen asesinando y que no son parte del proceso. No sé, cuando tenía 8 años fue la última vez que fui a El Salvador. Mi abuelo era salvadoreño, deportado estadounidense. Yo soy de Chiapas, de Tapachula. Y la forma que me acuerdo en cómo vivíamos la noche en El Salvador, en Santana especialmente, que es donde vivía mi abuelo, era de prohibición a partir de las 6:30 de la tarde, ¿no? Pero podía vivirse a partir de las 5 de la mañana, que es cuando salíamos a acompañar a mi abuelo a vender pan, ¿no? Y que mi abuelo, me acuerdo, que se pintaba una lagrimita con carbón para pasar como si fuera un mara vendiendo pan, ¿no? ¿Cómo se vive la noche esos cuerpos? Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, podemos cerrar con el tercer comentario, pregunta. De aquí del COLEF también. Algo muy rápido, parece que la noche se vuelve como cronotopo, ¿no? Donde para un discurso, en términos de Foucault, como un discurso conservador, ¿no? La noche es como el depositario de un riesgo, ¿no? y de una amenaza. La bandera se vuelve entonces la seguridad, ¿no? Y eso lo vemos claramente cómo sucede. En El Salvador, a mí como que me interesa un poco que si podrías abundar un poco en este proceso de construcción de los cuerpos mareros como amenazas, que es un proceso, digamos, pues que podemos pensar como un proceso de securitización como amplio, donde digamos el lenguaje bélico toma como un protagonismo muy especial, pero lo que vemos aquí, y digamos, aprovechando que nos avientas a pensar en los intersticios, no es solo un proceso de securitización como el que hemos estado, digamos, viendo desde el norte global hacia el sur global, sino un proceso, claro, de necrosecuritización, ¿no? Donde la promoción de la muerte, agoteo de unos, se hace para asegurar la vida de otros considerados como dignos, digamos, ¿no?
cuerpos hegemónicos, etcétera, un poco lo que decía Ernesto, ¿no? Entonces, y aquí algo que me parece fundamental para abonar a la discusión es la idea de cómo entonces esto se espectaculariza, ¿no? Y esa noción de espectáculo, por ahí decías que Salvador ha trabajado el tema de la exhibición de los cuerpos. El tema del espectáculo de frontera se ha trabajado mucho en el ámbito de la migración, que es donde ahora me estoy moviendo, justamente para señalar el poder político y marcar esos límites claros. Pero aquí también está sucediendo ese espectáculo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, nada, me gustaría un poco escuchar tus observaciones al respecto. Muy bien, muchas gracias, doctor Natera. Sí, de rápido. El doctor Julio me comenta, bueno, que con esto cerramos lo de las preguntas. Sé que están ávidos todos los demás de seguirme preguntando, y sin embargo es una cuestión, hablando también de administración del tiempo, porque a las 10 se tienen que ir para tomar el bus de regreso, los que tienen que tomar el bus de regreso. Entonces voy a hacer así como en mi época del siglo pasado, ahí les van 3 videoclips, o ahí les van 3 WhatsApps en respuesta a cada una de las preguntas, pero en términos muy, muy concretos y demás. Casi cada una de las preguntas es una exposición. Lo que decías, Rachel, así voy, así como tendido como bandido teóricamente. Philippe Bourgault justamente habla de la pornografización de las violencias. Y lo que él dice en uno de sus textos es cómo hacerle, porque igual nosotros no somos periodistas de nota roja, o sea, no contamos muertos, ¿sí? Contextualizar. Y creo que si algo logré hacer es dar el contexto en relación a. Lo otro, la MS-13 y el barrio 18, la generación de finales de los 70s y principios de los 80s, yo hago cortes generacionales, más o menos ahorita es la 4ª generación, son los hijos y productos de la guerra civil en El Salvador, del genocidio de los jóvenes y de los indígenas y campesinos en Guatemala, el aniquilamiento de los jóvenes comunistas y de los líderes sociales en Honduras. La estrategia familiar para salvaguardar a esa generación, o eras hijo de la guerrilla o eras hijo de los militares, era muerte segura. Fue llevarlos al proceso migratorio, pasando por México y llevarlos a Estados Unidos, Los Ángeles, California. De tal suerte que la Mara Salvatrucha se forma en los Estados Unidos, no se forma en Centroamérica, y el barrio 18 también. La Mara Salvatrucha es la Mara, ser carnal, cuate, amigo, grupo identitario, y Salvatrucha ¿no? Salva del Salvador y Trucho, un salvadoreño listo. Segundo, no son crimen organizado. No tienen casas de seguridad, no tienen cuentas bancarias, ¿sí? No tienen trocas, no tienen nada de eso, ¿sí? Como en las películas del Señor de los Cielos. Es un asunto de necroestado, es un estado para mí terrorista. Simple y sencillamente son sujetos desechables, es decir, afean el paisaje neoliberal. Entonces no valen los cuerpos, hay que aniquilarlos, ¿sí? Y eso es, cuando yo caminaba a los barrios y les preguntaba, oiga chicos, ¿y cómo ves de que dicen que ustedes son crimen organizado? ¿Vieron las condiciones de precariedad? Es un insulto casi haberles dicho eso. Y encabronados me decían, cabrón, ¿cómo crees que somos crimen organizado? Esa es la narrativa que también se construye. Bien, voy rápido. Lo de los cuerpos como territorio, los territorios de disputa. Bien, que tiene que ver también, bueno, sí, la cuestión muy Foucaultiana de la necropolítica, del necropoder. Y en este asunto lo cruzo, por ejemplo, en términos de que el cuerpo está en disputa y más el cuerpo juvenil.
es el que está en más disputa. En el ámbito de la escuela es a quién le pertenece el cuerpo, parece parte del inmobiliario de la escuela. Quítate la racada, quítate las trenzas que traes, pareces putita, no vienes así, ¿no? O sea, en el discurso, bueno, rapidísimo, en ese sentido, también hay lo que trabaja Valenzuela, hay también, son cuerpos también desechables. Y en ese sentido existe también la biocultura, lo que trabaja el doctor Valenzuela. La biocultura es la resistencia al control de los cuerpos. Y en ese sentido no solo es el Estado terrorista de El Salvador, es en América y Centro y América Latina, es los discursos y las narrativas de la ultraderecha. Ahí está la batalla también. ¿Quién controla los cuerpos? El otro asunto de la noche, como cronótopos y demás. Ya parezco fans del doctor Valenzuela, otra vez lo voy a citar. Él habla de las necrozonas, ¿no? En términos como estos lugares y demás. Pero ahí, fíjate, esta construcción de los cuerpos como amenaza, por una parte, tiene que ver con el discurso y la narrativa del propio Bukele en relación a, son terroristas, ¿sí? Son lacras. Ha habido, por ejemplo, Bukele casi no lo reconoce, pero ha habido enfrentamientos en los barrios donde los chavos se han defendido y la banda aquí ha asesinado o ha matado a policías en los operativos, pero eso no se dice. Entonces, a lo que voy, la narrativa de Bukele es justamente una narrativa del espectáculo, pero es una narrativa mesiática, es una narrativa religiosa, porque van a salvar de los terroristas al país. Entonces, en ese sentido, el espectáculo es el discurso visual a través de los videos que hace Bukele. Y ahí está el otro poder, el poder mediático, pero el poder que yo decía hace rato, cómo está construyendo espectacularmente, ¿sí? Justamente lo que tiene que ver con ejercicios muy finos y muy tecnologizados de el aniquilamiento y el borramiento identitario. A ver, es un espectáculo ver los tatuajes, pero los tatuajes es para recordarle al otro, para construir la mirada del otro, que te mire, mira, ¿sí? Para que me mires que nosotros también somos jóvenes salvadoreños y demás. Y el tatuaje en el rostro tiene un significado, es un retorno, el tatuaje en el rostro, ¿sí? De tal suerte que en ese sentido, ahí está, ¿no?, el asunto de el, finamente, creo, este discurso narrativo que construye ese espectáculo, más allá de la espectacularidad de la identidad es un borramiento identitario en la fantasía y el imaginario de este necropoder y de este Estado terrorista. El 1 de noviembre del año pasado, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, el Día de Muertos, Bukele saca a 200 presos comunes de las cárceles y los lleva a los panteones y a los cementerios donde están enterrados algunos de la MS y del barrio 18, y con mazos destruyen las tumbas, ¿sí? Eso es en su fantasía el aniquilamiento identitario. Pero la hipocresía del poder, ¿sí?, no tiene límites. En 2022, en marzo, cuando Bukele declara el estado de excepción, es debido a que Bukele en 2020 había negociado con la MS y el barrio 18 para bajar los índices de violencia. Los palabreros, que son los que tienen la jerarquía más alta de la MS y el 18, se reunían
con los secretarios de Estado de Bukele en 2020 y bajaron los niveles de violencia por ese acuerdo. En 2021, en las elecciones preliminares, controlan el Senado y el Congreso y actualmente tienen la mayoría y Bukele se va a reelegir. En 2022 hay una traición, 2022, marzo de 2022, hay una traición de Bukele y sus secretarios de Estado y en una reunión, ¿sí?, como las que venían haciendo, ¿sí?, fueron detenidos los de la MS, los palabreros MS Barrio 18 más importantes a nivel nacional. Bajo esa traición, porque esa es traición desde la lectura y la narrativa de la MS y Barrio 18, es que, ¿sí?, asesinaron 80 y tantos a la semana siguiente como una respuesta de la traición a Bukele. Eso no lo dice Bukele. Eso es más espectacular. Gracias. Les damos muchísimas gracias, Alfredo, en verdad que interesantísimo, emotivo y demás. Creo que pues ya estamos bastante de aplausos, también de tiempo. Si gustan, hay un pequeño ambigú que generosamente la Ibero nos está poniendo aquí afuerita. Si les da tiempo, pues apúrenle y casi que para llevar, porque tienen que tomar si no el camión de las 5 aquellos. Y bueno, también aprovechando para darle la constancia, primeramente al doctor Alfredo Náteras Domínguez por su interesantísima y fuerte, transformadora conferencia. Por favor, un aplauso. Muchísimas gracias. Aquí están mis redes, chicos, mis redes. Ahí están sus redes, síganlo, es un influencer. No crean que soy tan analógico. Y también al doctor Jaime Oliver Hernández de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, también por muchísimas gracias. Gracias al de la cabina. Muchísimas gracias por la cabina también, el audio, todo y todo. Y bueno, pues ahí está el amigo de la entradita. Muchísimas gracias, Ibero. Y pues nada, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos el miércoles, el jueves nos vamos para